¿Qué tal están? Diocleciano nació aproximadamente en el año 244 a.C., probablemente en la región de Dalmacia, cerca de la actual Croacia. Su nombre original fue Diocles y procedía de un entorno social humilde, posiblemente de familia iliria vinculada al ejército o a pequeños propietarios rurales. Su ascenso resulta especialmente significativo porque refleja el profundo cambio social y político que vivía el Imperio Romano durante el siglo III. Las antiguas aristocracias senatoriales estaban perdiendo peso frente a una nueva élite militar originaria de las provincias. La formación de Diocleciano fue esencialmente militar y administrativa. No pertenecía al mundo clásico de la educación retórica y filosófica cultivada por la aristocracia romana tradicional, sino al nuevo modelo de dirigente práctico surgido de las necesidades del imperio en crisis. Ingresó joven en el ejército y fue ascendiendo progresivamente gracias a su disciplina, capacidad organizativa y habilidad estratégica. Sirvió bajo varios emperadores en una época marcada por guerras civiles constantes, invasiones exteriores y graves problemas económicos. Esta experiencia directa del caos político influyó decisivamente en su concepción del poder. Durante el reinado del emperador Caro y posteriormente bajo Numeriano, Diocleciano ocupó altos cargos militares. Tras la misteriosa muerte de Numeriano en el año 284, fue proclamado emperador por las tropas. Poco después derrotó a su rival y consolidó definitivamente su poder, iniciando una de las transformaciones más profundas de toda la historia romana. Como emperador, reorganizó el imperio mediante reformas administrativas, fiscales y militares de enorme alcance, creó la tetrarquía, fortaleció la burocracia estatal y consolidó una concepción mucho más autoritaria y sacralizada del poder imperial. Su objetivo principal era impedir el derrumbe definitivo de Roma tras la crisis del siglo III. Un hecho excepcional de su biografía es que abdicó voluntariamente en el año 305, algo muy poco frecuente entre emperadores romanos. Se retiró a su gran palacio de Split, en la costa dálmata, donde vivió alejado de la política. Murió aproximadamente en el año 311 o 312. Su legado histórico fue inmenso, ya que transformó radicalmente la estructura del Estado romano y abrió el camino hacia el imperio tardío y bizantino. La figura de Diocleciano constituye uno de los momentos decisivos en la historia del poder político occidental. Su reinado no fue simplemente una reorganización administrativa del Imperio Romano, sino una transformación profunda de la idea misma de autoridad, soberanía y Estado. En él culminó la crisis del mundo clásico y comenzó una nueva concepción del poder imperial basada en la centralización absoluta, la sacralización del gobernante y la subordinación creciente de la sociedad a la maquinaria estatal. Comprender a Diocleciano exige ir más allá de la historia factual y entrar en el terreno de la filosofía de la historia, porque su obra política representa un cambio de civilización. El siglo III fue probablemente la mayor crisis sufrida por Roma antes de su caída definitiva en Occidente. El imperio, que durante siglos había mantenido una relativa estabilidad política y militar, comenzó a fragmentarse bajo presiones múltiples. Las fronteras eran atacadas continuamente por pueblos germánicos y por el imperio sasánida en Oriente. Las guerras civiles se sucedían sin descanso. Los emperadores eran proclamados por las legiones y asesinados pocos meses después. La economía se desintegraba por la inflación y la depreciación monetaria. Las ciudades perdían prosperidad y las rutas comerciales se debilitaban. El viejo ideal romano de equilibrio entre autoridad imperial, senado y tradición republicana ya no podía sostener una estructura tan gigantesca y militarizada. La crisis del siglo III no fue solamente política o militar, fue también una crisis de legitimidad. El principado creado por Augusto se había construido sobre una ficción política. El emperador era formalmente el primer ciudadano, no un monarca absoluto. Roma conservaba la apariencia republicana mientras el poder real se concentraba en una sola figura. Durante 2 siglos esa ambigüedad permitió mantener una cierta armonía entre tradición republicana y autoridad imperial, pero el caos del siglo III destruyó ese equilibrio. El imperio ya no necesitaba una ficción republicana, necesitaba un poder capaz de imponer orden inmediato.
En este contexto apareció Diocleciano, nacido en una región periférica del imperio, como ya comenté, y formado en el ejército, que representaba una nueva élite imperial alejada de la vieja aristocracia romana. Su ascenso al poder en el año 284 simbolizó también el ascenso de una nueva concepción política, el Estado militar administrativo. Diocleciano comprendió que Roma no podía seguir gobernándose por las antiguas estructuras. El problema fundamental no era únicamente quién gobernaba, sino cómo hacer gobernable un territorio inmenso sometido a amenazas permanentes. Aquí comienza el verdadero interés filosófico de su figura. Diocleciano entendió el poder no como herencia republicana, sino como necesidad histórica. La autoridad dejó de justificarse por la tradición cívica romana y comenzó a legitimarse por su capacidad para garantizar supervivencia y estabilidad. En otras palabras, el orden se convirtió en el fundamento supremo de la legitimidad política. Además, la creación de la tetrarquía expresa perfectamente esta transformación. Diocleciano dividió el poder imperial entre 2 Augustos y 2 Césares, estableciendo una estructura colegiada destinada a asegurar la continuidad política y la eficacia militar. A primera vista podría parecer una descentralización, pero en realidad fue lo contrario, una racionalización externa del poder imperial. La tetrarquía no buscaba limitar la autoridad, sino multiplicar la capacidad de intervención del Estado. La filosofía política implícita en la tetrarquía era profundamente novedosa. El imperio dejaba de depender del carisma individual de un emperador único y pasaba a funcionar como una maquinaria organizada. El poder se volvía sistémico. Ya no era simplemente la voluntad personal del príncipe, era una estructura burocrática y militar capaz de reproducirse a sí misma. Esto representa un momento decisivo en la historia universal del Estado. En la República Romana clásica, el poder había estado vinculado a ciudadanos concretos y magistraturas temporales. Incluso bajo el Principado existía todavía un fuerte componente personal y aristocrático. Con Diocleciano aparece algo distinto, el Estado como entidad superior a los individuos, permanente y organizada administrativamente. Por eso, muchos historiadores consideran su reinado como el nacimiento del Bajo Imperio, pero desde una perspectiva filosófica puede decirse algo más profundo. Con Diocleciano nace una concepción protoabsolutista del poder político. El emperador dejó de ser princeps para convertirse en dominus, en señor. El lenguaje político cambió radicalmente. El soberano ya no era el primer ciudadano entre iguales, sino un señor situado por encima de la sociedad. El ceremonial imperial adoptó rasgos orientales y sagrados. Los súbditos debían prosternarse ante el emperador. La distancia simbólica entre gobernante y gobernados aumentó enormemente. Esta transformación tenía una lógica histórica muy precisa. En épocas de estabilidad, el poder puede permitirse cercanía y flexibilidad. En épocas de crisis extrema, el poder tiende a sacralizarse para fortalecer la obediencia y la cohesión. Diocleciano comprendió que el imperio necesitaba una autoridad casi religiosa para mantener unidad frente al colapso. Aquí aparece una de las grandes cuestiones de la filosofía de la historia. ¿El absolutismo nace del deseo de dominación o de la necesidad de supervivencia colectiva? En el caso de Diocleciano, ambas dimensiones se entrelazan. Su poder fue autoritario, pero también respondió a una situación límite. La libertad política disminuyó porque el imperio se encontraba al borde de la desintegración. Esto permite también comparar su figura con otros momentos históricos en los que el caos favoreció la concentración del poder. Existe una relación profunda entre inseguridad histórica y centralización estatal. Cuando las sociedades se sienten amenazadas, su continuidad pues es ya dudosa, aceptan estructuras más rígidas. Las reformas administrativas de Diocleciano muestran esta tendencia hacia la construcción de un Estado totalizador. Dividió provincias para impedir acumulación excesiva de poder regional, separó funciones civiles y militares, multiplicó burocracias, reformó el sistema fiscal para garantizar recursos constantes. Todo ello fortaleció enormemente la presencia estatal en la vida cotidiana. El ciudadano romano clásico se transformó gradualmente en súbdito imperial. La diferencia es fundamental. El ciudadano participa simbólicamente en la comunidad política. El súbdito obedece a una autoridad superior.
Bajo Diocleciano, la identidad política romana perdió gran parte de su antiguo carácter cívico y adquirió un carácter administrativo. Incluso la economía comenzó a organizarse siguiendo criterios estatales. El famoso edicto sobre precios máximos refleja la voluntad imperial de intervenir directamente en la vida económica para controlar inflación y escasez. Aunque la medida fracasó parcialmente, revela una concepción política nueva. El Estado ya no se limita a garantizar orden jurídico y militar, intenta regular integralmente la sociedad. En términos filosóficos, esto marca el paso de un orden político relativamente orgánico hacia una forma de racionalización estatal. El imperio se convirtió progresivamente en una estructura burocrática autosuficiente. La administración adquirió una importancia inédita. Max Weber habría visto probablemente en Diocleciano una anticipación temprana del estado burocrático moderno. Aunque Roma seguía siendo una civilización antigua, muchas características del poder diocleciano anunciaban procesos históricos posteriores: centralización administrativa, fiscalidad permanente, profesionalización burocrática, sacralización de la autoridad estatal. Sin embargo, la figura de Diocleciano contiene también una paradoja histórica. Salvó temporalmente el imperio, precisamente transformándolo en algo distinto de lo que había sido. Para conservar Roma, tuvo que abandonar parcialmente el viejo ideal romano. Esta paradoja aparece constantemente en la historia política. Las civilizaciones, cuando entran en crisis profundas, sobreviven mediante transformaciones que alteran su identidad original. El remedio salva la estructura, pero modifica el alma del sistema. El mundo clásico romano había estado basado en ciertos ideales de ciudadanía, expansión dinámica y relativa autonomía urbana. El Bajo Imperio, creado por Diocleciano, se apoyó más bien en disciplina, jerarquía, burocracia y centralización militar. La vitalidad republicana fue sustituida por estabilidad administrativa. Esto explica también el creciente peso del ejército. El poder político se militarizó porque el imperio entero vivía bajo presión defensiva constante. La guerra dejó de ser expansiva y se convirtió en algo que suponía supervivencia. El Estado romano tardío fue en gran medida una maquinaria defensiva militar. La filosofía de la historia permite interpretar este fenómeno como un signo de envejecimiento civilizatorio. Autores como Oswald Spengler consideraban que las grandes civilizaciones pasan de etapas creativas a etapas organizativas. En las fases finales domina la técnica administrativa, la burocracia y el poder centralizado. Diocleciano encajaría perfectamente en esa lógica. Representa el momento en que la Roma imperial deja de expandirse espiritualmente y comienza a conservarse mecánicamente. Pero sería simplista reducir su obra a decadencia. También existía en él una enorme capacidad creadora. La tetrarquía fue un experimento político extraordinariamente innovador. Intentó resolver racionalmente problemas de sucesión que habían destruido el imperio durante décadas. La cuestión sucesoria había sido una de las mayores debilidades romanas. Cada muerte de un emperador desencadenaba guerras civiles. Diocleciano intentó convertir la sucesión en un mecanismo institucional. El poder debía transmitirse ordenadamente mediante designación y jerarquía. Aunque el sistema no sobrevivió mucho tiempo, su lógica institucional fue revolucionaria. Esto muestra otra dimensión filosófica importante: la transición desde legitimidades personales hacia legitimidades estructurales. El poder dejó de depender únicamente de individuos concretos y comenzó a depender de instituciones organizadas. También resulta significativa la dimensión religiosa de su reinado. Diocleciano reforzó el culto imperial y persiguió duramente a los cristianos. No se trataba solo de intolerancia religiosa. Desde su perspectiva, la unidad espiritual era un elemento esencial de cohesión política. El cristianismo aparecía como una amenaza porque creaba lealtades distintas de la obediencia imperial. Paradójicamente, pocos años después, Constantino I utilizaría el cristianismo precisamente para reforzar la unidad imperial. Esto demuestra que el problema fundamental no era la religión concreta, sino la necesidad de un principio espiritual capaz de sostener el Estado. El imperio tardío comprendió algo decisivo: ningún poder político puede mantenerse únicamente mediante fuerza material, necesita legitimidad simbólica. Diocleciano intentó construir esa legitimidad mediante sacralización pagana del emperador. Constantino lo haría mediante la cristianización del imperio. Así se percibe claramente el tránsito hacia el mundo medieval.
el poder político comenzó a adquirir una dimensión teológica mucho más intensa. El emperador ya no era solo gobernante civil, se convertía en figura casi sagrada. La herencia de Diocleciano sobrevivió mucho más allá de su reinado. El Imperio bizantino conservó muchas de sus estructuras administrativas y ceremoniales. Incluso ciertos rasgos del absolutismo europeo posterior recuerdan aspectos del modelo de Diocleciano: centralización, burocracia, fiscalidad permanente y distancia simbólica del soberano. Desde una perspectiva de filosofía política, Diocleciano plantea una pregunta inquietante. ¿Es inevitable que las sociedades complejas evolucionen hacia formas crecientes de centralización estatal? Parece que sí. Su reinado parece sugerir que cuanto mayores son las amenazas y la complejidad social, más fuerte se vuelve el aparato político. Pero también enseña otra lección. El poder absoluto puede restaurar el orden temporalmente, aunque el precio de transformar profundamente la relación entre individuo y Estado es que el ciudadano libre se convierte gradualmente en pieza de una maquinaria administrativa. La historia romana muestra así un conflicto permanente entre libertad cívica y estabilidad política. La República había privilegiado la participación aristocrática y la relativa dispersión institucional, pero resultó incapaz de gobernar un imperio gigantesco. El Bajo Imperio garantizó supervivencia administrativa, aunque reduciendo autonomía política. Esta tensión continúa siendo una de las cuestiones centrales de la filosofía política contemporánea. Toda crisis histórica plantea nuevamente el dilema entre seguridad y libertad, descentralización y autoridad, pluralismo y eficacia estatal. Diocleciano representa uno de los momentos más claros en que una civilización eligió orden antes que libertad política tradicional, y esta elección transformó irreversiblemente la historia europea. No debe olvidarse tampoco la dimensión psicológica del poder imperial tardío. El ceremonial, la magnificencia y la sacralización tenían una función política precisa: producir obediencia emocional. El poder no gobierna solo mediante leyes o ejércitos, gobierna también mediante símbolos. Diocleciano comprendió perfectamente la importancia de la representación política. La arquitectura imperial, las ceremonias cortesanas y la iconografía del emperador construían una imagen de autoridad trascendente. El soberano debía parecer superior a los hombres comunes para garantizar estabilidad. Esta teatralización del poder reaparece constantemente en monarquías posteriores. En el fondo, el proyecto de Diocleciano consistió en convertir el imperio en una estructura casi eterna, independiente de debilidades humanas individuales. Su obsesión era la continuidad. Todo su sistema administrativo buscaba impedir el retorno del caos precedente, y sin embargo la historia posee una ironía permanente. Ningún sistema político logra eliminar completamente la incertidumbre y el conflicto. La tetrarquía terminó fragmentándose. Nuevas guerras civiles aparecieron y el imperio continuó transformándose. Pero aunque muchas de sus reformas concretas desaparecieron, el principio fundamental sobrevivió: la idea de que el Estado puede reorganizar radicalmente la sociedad para preservar el orden histórico. Esta es quizá la mayor herencia filosófica de Diocleciano. Su reinado marca el momento en que el poder político romano dejó de apoyarse principalmente en la tradición cívica y comenzó a apoyarse en la administración, en la burocracia, en la sacralización y en el control estructural. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.